Usted no puede tolerar la enfermedad. No puede tolerar la enfermedad. Usted tiene que estar todos los días peleando contra la enfermedad porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en el templo, en el lugar, en la casa, en el campamento donde vive el Señor, ha de ser limpio. Entonces usted orará hasta que usted reciba la sanidad, sin perder la fe. Usted ore, Él lo prometió y Él lo hará. Usted no puede tolerar la enfermedad en su cuerpo. Dios es el que sana, perfecto, pero no quiere decir que nos volvamos complacientes. Hemos de añorar dos cosas, que nuestro cuerpo esté limpio, santo siempre y lleno del Espíritu Santo. Es el campamento del Señor. Amén. Entonces cuando usted vea que alguien está enfermo, no le diga, ay, qué embarrada con usted. No, bueno, espere a morirse. No, ore por la persona. Y siga orando, clamando hasta el final de los tiempos. Amén. Hace poco compartí una publicación de otra persona. Estaban yendo a una casa, un hogar geriátrico, y allí habían hombres y mujeres enfermas. Y ella oraba, y había uno en especial que molestaba. No era él, era el demonio que había en él. Y molestaba, y ellos seguían orando con la autoridad que el Señor Jesús nos da. Y un día este hombre fue libre y las personas que estaban allí fueron sanas. Todas no se sanaron, pero hubo sanidad. Tanto así que las mismas personas que cuidaban a estos abuelitos dijeron, ay, por favor, no dejen de venir, sigan viniendo, porque entre más sanos estén los abuelitos, pues más fácil es cuidarlos. Entonces, ay, gracias, no dejen de venir, sigan viniendo. Entonces usted no pare, usted no deje la fe a un lado, usted siga adelante. Porque el Señor nos ha dado la vida. Es como cuando usted le predica a alguien, no, ya le prediqué una vez, ya no más. No, usted siga predicando hasta que la luz le alumbre a la persona. ¿O a usted le corresponde juzgar hasta cuándo? No, ¿verdad? Entonces usted lleve el Evangelio, llévelo. Nosotros fuimos llamados a hacer luz, a brillar, a dar esperanza, no a tolerar las tinieblas y todo lo malo que el enemigo o el Dios de este siglo ha prohibido para los hombres. Él nos vino a dar libertad. Y es de verdad que nos dio la libertad. Entonces usted no dude. No dé pasos atrás, mantenga su fe firme. Amén. Bueno, muy bien. Hoy seguimos con nuestra lectura de Corintios. Así que vamos a abrir las Biblias, por favor, en 1 Corintios, capítulo número 4. Leamos todos juntos, por favor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si no recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para molestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo,
No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas las partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Dios y Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que a través de la palabra tú nos des vida, Señor. Que la palabra venga a nosotros para limpiarnos de toda maldad. Que en nosotros, Dios, todo lo que haya que no te honre sea hoy destruido. Que nosotros nos arrodillemos delante tuyos, Dios, con el único propósito de honrarte, de alabarte, Señor, de reconocerte como el Rey de nuestras vidas, como el Señor y Salvador nuestro. Que no hay otro como tú, Señor, y que en nuestro corazón hemos de guardar la salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú utilices mi vida para llevar palabra que tenga el poder, Señor, el único poder dado por el Espíritu Santo, pues tú dijiste a los apóstoles que cuando viniera el Espíritu Santo, Él daría testimonio de ti y nosotros recibiríamos poder. Así que hoy, Señor, llénanos con tu Espíritu, Señor, que la palabra nos limpie a tal forma que seamos llenos de tu Espíritu, Señor, para que llenos de tu Espíritu, Dios, podamos salir y dar testimonio de quién eres tú, Señor. Quita todo temor, derriba todo argumento que se opone al conocimiento tuyo, Señor. Que venga la palabra con fe y que en cada uno de nosotros haya la habitación para que tú habites, Dios, con tu palabra y tú seas el Señor de nuestras vidas por siempre, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gracias. Por favor, tome asiento. Recordemos que cuando Pablo comienza a escribirle a los corintios, él les está exhortando porque entre ellos comenzó a haber vanidad en saber a quién seguían y a quién pertenecían. Y Pablo está hablando acerca, cuando comienza a escribir la carta, de que hay divisiones entre ellos por cuanto unos se consideran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. Y hemos venido viendo cómo Pablo les va redarguyendo para que comprendan que Jesús es el que tiene la supremacía por encima de todos. Pero en este punto Pablo habla de la manera más honesta, de una manera en la cual uno, como dirigente de la iglesia, debe ser muy limpio de corazón, para que esas palabras calen no en la mente, sino en el corazón, allá en lo más profundo de las personas, para que cale de tal manera que da vida al espíritu y limpia el pensamiento de la iglesia. Pablo está haciendo en Corintios una carta que va dirigida a toda la iglesia, no solamente a los corintios. Él dice, escribo a la iglesia que está reunida en Corintios. No, también está escribiendo a la iglesia que se está congregando en Kennedy, a la iglesia que se está congregando en Suba, a la iglesia que se está congregando en el Llano, a la iglesia que se está congregando en todas las naciones, los que han rendido el día de hoy, los que estamos rindiendo y los que rendiremos el culto. Pablo le está hablando a la iglesia algo tan sencillo como: así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo. Y esto es una palabra que hoy en día es necesario escucharlo. Porque hoy en día se piensan varias cosas acerca de aquellos que dirigen la iglesia. Y una de las cosas que se piensa es que aquellos que dirigen la iglesia son los señores de la iglesia. Y eso es un error. Porque Pablo lo está enseñando de la manera más simple, sin darle términos teológicos. Simplemente está diciendo, véannos simplemente como siervos de Cristo. Nada más. No hay nada más. Pero es que tiene una labor grande. Claro que sí, pero se la encomendó fue el Señor. No fue ganada por haber presentado un examen y haberlo pasado y entonces lo ganó. No, simplemente fue que Dios le plació dar esa responsabilidad. Mas sigue diciendo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Nosotros leímos
En aquellos que ha confiado a cada uno se ha hallado, los misterios de Dios. Dios los ha hecho administradores de los misterios de Dios. Así que no solamente está hablando de aquel que está dirigiendo una iglesia, que está guiando la iglesia, de la parte administrativa, sino que está hablando de aquellos que están enseñando la palabra, que como un pastor que tiene el cayado en su mano, está yendo por los valles, por los collados y hasta lo más alto de las montañas para poder guiar a todo el redil de las ovejas. Está hablando a esas personas que están pronunciando la palabra de Jesús para guiar al pueblo, para guiar a ese pueblo que Él ha llamado mis ovejas. No son las ovejas de nadie, son las ovejas del Señor Jesús. Él dijo, yo soy el buen pastor, yo soy el que doy la vida por ustedes. Así que si usted se considera oveja de alguien, se debe considerar oveja de Cristo, de nadie más, solamente de Cristo. Él es mi pastor. Si Cristo Jesús es su pastor, tenga la plena certeza de que nada le faltará. Pero si su pastor es Apolos, es Pablo o es Cefas, todo le va a faltar. Todo. Mi pastor es Jesús. Y a donde Él vaya, lo que Él diga, he de escuchar y he de seguir. Y Pablo describe en el versículo 2, además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de esa confianza. Pues Pablo está diciendo que cuando venga el Señor, aquellos administradores que recibieron esa responsabilidad deben ser hallados fieles. ¿Y qué significa ser fiel? Pues la mejor manera de entender qué es ser fiel, Dios dice en su palabra, yo soy fiel. Y lo define en Números 23, versículo 19. ¿Qué dice? Yo no soy como el hombre que cambia, ni soy el hijo del hombre que se arrepiente. Él es fiel. Lo que Él ha dicho es. Quiere decir que los siervos de Dios deben aprender del Señor Jesucristo, que fue fiel en todo al Señor. Fue fiel hasta la muerte. Se sostuvo hasta el final. Pero para eso hay que reconocer nuestra debilidad. Estábamos una vez en un cuarto con otro hermano y entonces yo estaba escribiendo allí en mi agenda y yo dije, ¡ah! Y entonces él me dijo, ¿qué es esa rabieta? Y entonces yo lo miré, yo no le puse cuidado, yo seguí escribiendo. Y al cabo de unos minutos otra vez me equivoqué y yo, ¡ah! Y él me dice, otra vez, haciendo rabieta. Le ayudo a hacer pataleo, pero yo no entendía, porque él me estaba diciendo muy serio, yo, ¿pero a dónde va con esa pregunta? Entonces le dije, ¿qué es lo que me quiere dar a entender? Me dijo, ¿usted es perfecto? Le dije, no. Dijo, entonces, ¿por qué hace pataleta? Reconozca su debilidad. Y yo, hoy en día nosotros como hombres, una de las cosas que más debemos reconocer es nuestra debilidad. Pero muchas veces a los dirigentes de la iglesia no quieren reconocer sus debilidades y por el contrario quieren mostrarse perfectos, que nada les duele, que pasan por encima de las dificultades, que ellos comen y la comida se vuelve gloriosa, no hacen nada más sino alimentar. No, son simplemente siervos de Cristo. Y Pablo está exhortando a la iglesia, escuche, Pablo no le está escribiendo a Apolos, Apolos, ¿usted por qué se está enseñoreando de la iglesia? No. Pablo le está escribiendo a la iglesia, porque hay un problema en el hombre. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? Piense por un momento, ¿cuál es el mayor problema que tiene el hombre delante de Dios? Solamente piénselo. ¿Cuál será el mayor problema que yo puedo llegar a tener delante de Dios? ¿Cuál será? Y mientras lo piensa, abra su Biblia en Deuteronomios capítulo 6, por favor.
en la Biblia difícilmente uno encuentra que Dios diga, este siervo es fiel. Difícilmente. Pero Dios lo dijo en cuanto a Moisés. En el libro de Números está su hermano, Aarón, y está María. Y ellos se ponen bravísimos porque Moisés se ha juntado con una mujer cusita, con U, cusita, de Cus, del pueblo de Cus, cusita. Y entonces ellos se enojan y hablan mal contra Moisés. Y Dios dice, ¿quién como Moisés mi siervo, fiel en toda mi casa? Usted recuerda que hace un mes leímos en Corintios capítulo número 3 que Pablo está hablando acerca de Moisés de una manera en la cual dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero más digno de gloria es Jesús, que es el que creó la casa. ¿Lo recuerdan? Así que si fue fiel Moisés, fue un siervo fiel que guardó la ley y por eso Dios castigó a sus hermanos, pues no piense que es porque Moisés es muy grande, sino porque Dios está a favor de los que son fieles a su palabra. Todo el que guarda la palabra, Dios está con él. Cuando Jesucristo murió, Él fue resucitado porque fue fiel hasta la muerte. Ese fue el sello de que fue fiel hasta la muerte, de que Él no pecó. Pero la Biblia también nos muestra algo a través de Moisés. ¿Qué es? Que aunque era tan manso, en Números, cuando usted lea esa parte, va a encontrar que dice, no hay en toda la tierra un hombre tan manso como Moisés. ¿Y eso qué quiere decir? No que era manso para Aarón, para su hermana María, sino que era manso para Dios. Se dejaba gobernar por Dios. Cuando Jesucristo entró al pueblo de Jerusalén, ¿entró en qué? En un pollino, en algo manso. Entonces Moisés de la misma manera se dejó gobernar por Dios. De la misma manera nosotros hemos de ser fieles. Lea conmigo Deuteronomios capítulo 6 y mire lo que dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hasta este punto de la lectura, yo creo que todos nosotros desearíamos esa palabra para nuestras vidas, ¿no? Nosotros queremos ensancharnos, queremos tener paz, queremos tener seguridad, pero este pueblo está recibiendo esa garantía si guarda los mandatos del Señor. Versículo número 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, nosotros hoy en día vemos que la tradición hace algo, ¿no? Usted entra a algunas casas y usted apenas cierra la puerta, voltea a mirar y hay un cuadrito, ¿no? Jesús, María y José. Y es una tradición que tenemos en Colombia, como marcando qué son los preceptos que nosotros hemos de seguir. Bien, nosotros como hijos de Dios, nuestro sello no es una marca en el cuerpo. Nuestro sello es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo estará en aquellos que guardan la palabra. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de los dirigentes de la iglesia, esa enseñanza también debemos trasladarla a las casas, en las casas. Y lo primero es, aquí contamos con la virtud de que hay algunas familias completas en este lugar. Los esposos y los padres y las madres que creen en el Señor
han de mostrar en su casa la enseñanza fiel de la palabra y mostrar que Dios es Dios. No mostrar que Dios es un Dios, sino que Dios es Dios. Y que usted debe ser un buen administrador de su casa. Que usted debe mostrarse a sus hijos y a los que viven como usted como un simple siervo de Dios. ¿Qué significa ser siervo de Dios? Siervo significa que tiene un Señor. Y cuando nosotros servimos a Dios en nuestras casas, estamos mostrando que Él es el Señor en nuestras casas. No podemos dejar que la labor es solamente, no, eso le corresponde solo al pastor. No, esa labor es de toda la iglesia en sus casas. La pregunta es, ¿nos falta aprender más para poder ser unos buenos administradores en nuestros hogares? Tal vez nosotros, queriendo buscar la palabra cada vez más espiritual, estamos aborreciendo la palabra en las casas y estamos dejando la vida espiritual solamente para la oración matutina y para el congregarnos. Y estamos ignorando que nosotros debemos brillar en nuestras casas también. Estamos tal vez aborreciendo la palabra dentro de nuestras casas, pero haciéndola brillar en los grupos que tenemos fuera de la casa. Y dice la palabra de Dios que nosotros hemos de dar la buena, la bondad, la buena nueva primero en las casas, en mi casa. Tanto así que dice al obispo que antes de gobernar la iglesia debe gobernar bien su casa, sino cómo va a gobernar en la iglesia. Pablo está haciendo una confesión honestísima y está diciendo, enséñenles a todos que somos simplemente siervos de Cristo, que servimos a Cristo, pero hay algo que nosotros no podemos olvidar. Volvamos a 1 Corintios, por favor. Piense por un momento, en las empresas suelen haber un momento en el cual se reúnen los jefes de área y rinden informe de su área. Cuando usted está en una empresa de ese talante, la tensión que se vive es tremenda. Todo el mundo está sacando informes. Antes de que llegue el momento del informe, todo el mundo está, logrando cumplir las metas para entregarlas porque nadie quiere quedar mal. Porque normalmente el jefe es muy estricto y quiere entonces dar la justa retribución a cada uno, ¿cierto? Y se vive una tensión, ¿no? No, mañana tenemos comité. Entonces todos los jefes de área están corriendo, ¿verdad? Porque nadie quiere ser hallado falto. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 4, el versículo número 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, una de las cosas que hacemos memoria es de su muerte, que derramó su sangre y que su cuerpo fue transgredido en la cruz. Pero otra cosa que nosotros hacemos memoria es que Jesús va a regresar. Ahora la pregunta es, ¿la iglesia está siendo consciente de que Jesús va a regresar? ¿Usted y yo lo estamos esperando? ¿Estamos preparándonos para cuando Él regrese? Porque hay un problema que está sucediendo en la vida de fe. Y es que estamos llegando al punto de la predicación en el cual lo único que decimos es, Jesús lo limpia a usted de todo pecado. Así que usted ahora puede vivir libre, sin culpa, sin acusación. ¿Eso es correcto? Sí, está bien. Eso es verdad. Pero se nos olvida anunciar la otra parte. ¿Cuál? Él volverá. Él volverá. Y Pablo está escribiendo en el versículo 5, dice, Él, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿De qué cree que está hablando? De lo que está oculto en los corazones, de la intención del corazón. Por eso Pablo antes que está diciendo, Pablo está diciendo que hay varias formas en las cuales nosotros juzgamos. Vamos a ver si hoy en día se ve eso en la iglesia. Versículo 3. Yo en muy poco tengo
el ser juzgado por vosotros. Entonces lo primero que está diciendo es que lo podría juzgar ¿quién? La iglesia, ¿cierto? ¿Será que la iglesia juzga? No, solo era en Corintios. Bueno, otra cosa. O por tribunal humano. O sea que él está reconociendo que también ¿quién más lo puede juzgar? La autoridad, ¿verdad? Autoridad civil, ¿cierto? O sea que nosotros podemos ir a los juzgados de Palo Quemado y allá nos hagan un juicio normal. Podríamos ser juzgados. Pero él también dice entonces, por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo. ¿Quién más nos juzga? Uno mismo. ¿Solo le pasaba a Pablo o a nosotros también? Entonces, por ejemplo, el hermano, que nadie le preguntó por qué no había venido hace 8 días, y nadie sabe que lo que pasa fue que cuando venía en el camino, apenas se bajó allí el bus, tropezó porque cayó en la alcantarilla, que los ladrones se le llevaron la tapa, se le partió el pie y terminó en la clínica. Y entonces lo único que recibió cuando llegó a la iglesia no fue, ay hermano, ¿cómo está? Sino, ¿qué hacer? La raya, no. Entonces lo primero, ¿no? La iglesia, juzgando, ¿no? Bueno, ahí pasó. Luego salió del culto y se encontró con el vecino de la panadería que no se congrega acá, pero mantiene pendiente de nosotros, y dice, usted no fue el domingo pasado a la iglesia, ¿no? Entonces el tribunal humano, ¿verdad? Pero llegó a la casa y la palabra que había recibido, que debería haberlo motivado para llevar la vida de fe, dice, ay sí, yo soy una porquería. Yo más bien no vuelvo porque ¿para qué? Si mantengo fluctuando. Sí y no. Eso solamente me ha pasado a mí. Yo sé que ustedes no lo han vivido, que ustedes son inmaculados y que eso le pasa a muy poquitos. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Vea, usted no se ponga a juzgar lo que usted no sabe. Hay uno que va a volver y va a sacar a la luz, ¿qué? El verdadero juicio. ¿Sabe qué va a ocurrir el día que Jesús venga a mostrar lo que está oculto en los corazones? Que mucho de lo que nosotros juzgamos nos va a mostrar que lo juzgamos mal. Porque en cambio al hermanito que llega con su cara de puritano, ¿cierto? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Dios esté con usted, qué bueno. Y entra a la iglesia, entonces todos también lo juzgamos, ¿no? Entonces viene primero el juicio de la iglesia. Tan bueno que es él, ¿no? Un hombre de Dios. Luego viene el juicio de afuera, ¿no? No, él es bueno. Nosotros lo vemos que cada 8 días va a la iglesia. Y luego viene el juicio propio. Llega a la casa y dice, ¿quién como yo? Bueno, tú sí, tú Dios, tú, pero pues, ¿quién como yo? Pero cuando venga el Señor, Él va a derrumbar muchos juicios de esos que nosotros hemos hecho. Porque cuando Él está hablando a la iglesia que no juzgue, no es solamente que no juzguemos lo malo que vemos, sino también lo bueno. Porque yo pregunto, ¿a cuánta gente hemos catalogado buena? Y después de un tiempo, y no era verdad. ¿Nos equivocamos? Sí. Y hace 8 días cuando vimos que Moisés se equivocó, cuando le habló apresuradamente a la roca para que brotara el agua, y hoy estamos recordando que en Números dice que ¿quién como Moisés, que era manso delante de Dios? ¿Quién como Moisés? Pero hasta Moisés se equivocó. Jesús dijo, ¿aprendan de Moisés que fue manso y humilde? No. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Sabe qué hizo delante de los hombres? Cayó. Cayó. ¿Cuándo cayó? Ojo, porque usted dirá, no, pero hubo momentos que habló. ¿Cuándo cayó? Cuando le dijeron, dinos quién eres tú. Si Jesús hubiera confesado quién era él, varios, no de los judíos, sino de los gentiles, no lo hubieran crucificado. Así que él fue como cordero llevado al matadero. Él cayó, él silenció. Él no se defendió. Por eso cuando los griegos llegan a buscarlo y dicen, maestro, te están buscando unos griegos, llegó el momento. Porque donde la gente crea quién es él, no lo matan. Y era necesario que él fuera hasta la cruz. Él se hizo siervo del Señor hasta la muerte. Entonces Pablo está diciendo en el versículo 5, lea conmigo por favor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo,
hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Dios va a venir y ¿qué va a dar a cada uno? Recompensa, alabanza. En esta versión dice, versículo 5, Dios dará a cada uno alabanza también que se merezca. Dios le va a dar a usted la recompensa. La iglesia necesita ser consciente de que Dios va a venir a recompensarnos lo que digamos. ¿Lo que digamos? Sí. ¿No era solo lo que hagamos? No. También lo que usted diga. Pablo está hablando de que debemos ser fieles en lo que hacemos como siervos y en lo que enseñamos como siervos. Mire conmigo lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 12, versículo 36. Mateo capítulo número 12, versículo 36. Leamos. Uy, complicada la cosa, ¿verdad? De todo lo que usted hable, ¿qué será? Juzgado. Dice, pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Uy. ¿Ha visto que a veces nos cuesta también reconocer que estamos mal en la palabra? Y eso también que muestra nuestro corazón, orgullo y altivez. Recordemos qué estaba pasando en Corintios. En Corintios la iglesia se estaba dividiendo entre quién seguía a quién. Y Pablo ahora les está diciendo que los tengan solamente por servidores. Y el versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos contra otros. Y hoy en día se está viendo en la iglesia que la iglesia se divide por los nombres de los hombres. Nos saludamos y lo primero que preguntamos es, ¿dónde te congregas? Es más importante saber dónde se congrega que saber si ama a Jesús. Claro, algunos dicen, dime dónde te congregas y te diré en qué crees. Algunos dicen eso. Pero ¿sabe? No podemos juzgar antes de tiempo, hermano. No podemos juzgar antes de tiempo. Pero nosotros hemos de guardar un corazón fiel al Señor. No deje que en su corazón suban otros dioses. A las personas que nacieron en esta iglesia y han permanecido acá, a usted no le corresponde decir, es que allá el pastor John dijo. No, eso no le sirve, eso es inútil, eso es basura. Lo que nos corresponde es que en el corazón permanezca ¿quién? El nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Y todo lo que hablemos debe ser traspasado por la palabra de Jesús para validar si es verdad, porque hasta el pastor John se puede hacer no solamente lo que hable, sino lo que diga y haga, se puede hacer inútil, ocioso en lo que haga y diga. Nuestra confianza no está puesta en un hombre, nuestra confianza está puesta ¿en quién? En nuestro Señor. Por eso nosotros somos administradores de la gracia, del misterio que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo. Lo que usted le enseña a sus hijos es su responsabilidad. Usted los debe pastorear como mostrándole el pastoreo de Jesús. Lo que usted enseña en los grupos de estudio ha de mostrar a Cristo Jesús. Pero bueno, eso ya lo sabemos y lo hemos escuchado 1, 2, 3 y varias veces. ¿Cuál es el punto de hoy? Dice que cuando Él venga seamos hallados ¿qué? Fieles. Usted puede que en este momento esté clasificando para entrar al reino de los cielos, esté siendo digno, pero ¿sabe? En el último partido pierde la clasificación. Entienda. No, Dios es bueno, pero Él es justo. Usted debe guardar su salvación hasta el final. Usted no debe permitir que se suban aquí otros dioses.
El único Dios ante el cual nos arrodillaremos será ¿quién? El que nos levantó de la inmundicia, y ese es Jesús. Ni siquiera permita que usted sea su propio Dios, mi amado. ¿Que yo sea mi propio Dios? Sí, sí, sí. Porque a veces leemos la palabra y ¿qué decimos frente a la palabra? Bueno, yo entiendo lo que dice, pero yo no creo que sea así. ¿Escucha lo que uno dice a veces? Yo entiendo lo que dice, pero no creo que sea así. O sea, no me conviene que sea así. Un ejemplo sencillo. Voy a aprovechar aquí un paréntesis para tocar callos. Y de hacer discípulos. No, pero eso no es a todos. Yo entiendo lo que dice, pero creo que no es así. Ah, ya, ok. Orad sin cesar. ¿Entiende? Claro que entiendo. Él dice que oremos sin parar. Pero no creo que sea así. ¿Quién se está subiendo a su corazón? Usted mismo. ¿Y sabe cómo le llama Jesús a eso? La abominación desoladora. ¿Sabe qué es abominable? Cuando usted viaja a Melgar le encanta parar a tomarse fotos allá en el laguito que se ve ahí detrás de Doña Juana, ¿cierto? Todo el mundo para allá a tomarse fotos, ¿verdad? ¿Sí? No, nadie. Nadie. Todas las fotos que harían con pinzas. Porque es una cosa que abominable. Así somos usted y yo cuando nos estamos montando al lugar que no nos corresponde. Somos abominables. Olemos a hediondo. Olemos a estiércol, mezclado con agua y con toda la basura de este planeta. Cuando estamos permitiendo que nuestro corazón se suba a alguien que no es Jesús. ¿Sabe? Perderse es tan sencillo. Mire lo que dice el Salmo 115. Pablo le está diciendo a los corintios, ténganos simplemente por simples siervos. Pero él después les dice, yo estoy colocando a Apolos y mi vida como ejemplo para ustedes. ¿Qué les está diciendo? Ustedes también tengan el mismo sentir. ¿O Pablo cambió el discurso después? No, ¿verdad? ¿Qué le dijo a los filipenses? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no se aferró, sino que se despojó. ¿Ha de haber el mismo sentir en nosotros? ¿O la iglesia sí nos debemos enseñorear unos de otros? ¿Y nos debemos enseñorear de nosotros mismos? No, no puede ser. Que cuando Él venga nos halle fieles. ¿Qué dice el Salmo 115? Señor, nosotros no merecemos recibir ningún honor. Todos los honores deben ser para ti. Solo tú debes recibir la gloria por tu fiel amor y lealtad. ¿Por qué tiene que preguntarnos la gente de otros pueblos dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo y hace todo lo que hace todo lo que le viene en gana. ¿Quién es Dios? Él es el Señor. ¿A quién deben dar la gloria? Ahora le pregunto, iglesia, ¿debemos buscar nuestra gloria o la gloria de Él? Mire, una enseñanza para las casas. ¿Por qué hablo también de las casas? Porque si usted aprende a ponerlo en obra aquí en lo terrenal, sus hijos van a entender lo espiritual. ¿Cuál es la labor de la mujer en la casa? Honrar a su marido. No es la única labor, pero en cuanto al marido, honrarlo. Si sus hijos ven que la mamá honra al papá, a ellos les va a quedar fácil ser iglesia, porque van a entender cuál es la labor de la iglesia. Honrar a su esposo. No les va a quedar complicado, pero hoy en día la iglesia se está levantando como se levantan los hogares. No, pues usted ya cumplió con su parte, ahora yo 50 y 50. Ya no hay honra. Iglesia, vamos a honrar a Jesús. Luego Jesús es manco, que se sirva el mismo. Eso estamos enseñando. Que como se honra al hombre en la casa, así se debe honrar a Jesús. Estamos desvirtuando las cosas. Y hemos de ser luz en medio de estas tinieblas que hay tan grandes. Aunque nos llamen ¿qué? No, tú tienes que evolucionar, viejo, porque pues en la actualidad ya el mundo es moderno, ya las cosas son diferentes.
Y nosotros debemos es permanecer fieles a la palabra. Claro, también le corresponde al hombre ser hombre en la casa, ¿no? Ser hombre. Ser hombre. Y ser hombre no es tener cualquier cantidad de mujeres. No, es tener una y amarla. ¿Cómo amarla? Con la vida, como Cristo amó a la iglesia. Eso es ser hombre. Poder tener una mujer y amarla con la vida. Eso es, en cuanto a la pareja, eso es ser hombre. Y entonces, ¿qué va a entender los niños que llegan a la iglesia? Ay, mi papá está dispuesto a dar la vida por mi mamá como Cristo da la vida por la iglesia. No solamente somos administradores los que Dios ha llamado para un ministerio, sea apóstol, profeta, maestro, evangelista o pastor. También está llamado usted a ser un buen administrador en su casa, de la palabra de Dios. Porque sus hijos no solamente aprenden acá en la iglesia infantil, ellos pueden aprender acá y desaprender en la casa. Han de ser levantados con responsabilidad en su casa. Su esposa, la que no se congrega, la que no le quiere creer a usted en el evangelio, usted ha de ser testimonio de la palabra y amarla como Cristo amó a la iglesia. Ah, pero es que Cristo ama a la iglesia. Sí, pero la amó antes de que fuera a la iglesia. La amó cuando era una vagabunda, cuando usted y yo estábamos en el desierto, levantando las faldas. Estoy utilizando términos del Antiguo Testamento. Pero Él vino y nos santificó y nos desposó cuando éramos despreciados. Así que no tenemos excusa. Hemos de mostrar a Cristo. Y cuando usted se sujete a Cristo, sus hijos van a aprender a sujetarse a usted. Porque en todo hemos de ser buenos administradores de la gracia y de la misericordia que Dios trae. No, pero ¿cómo así? Yo no estoy de acuerdo con eso. Señor, no a nosotros. No merecemos recibir ningún honor. Todos los honores deben ser para ti, Señor. Que nosotros hallen la gloria de Dios. Que nosotros hallen la gracia que Dios ha traído. Porque cuando venga el Señor, no servirá que usted le haya dicho, ay Padre, cuánto te amo. Porque si no fue honesto, cuando llegue el día del Señor, Él sacará la luz y dirá, no era. Así que nosotros debemos temer a Dios. Sí. Y tal vez en su mente diga, lo he preguntado últimamente, entonces dicen, sí, pero pues el temor debe ser reverente, no temor de miedo. Pues mire, si usted por lo menos no reverencia al Señor, por lo menos témale de que Él lo pueda usted echar, arrojar al lugar donde usted no puede vivir con su amor. Pablo lo dice, la labor me ha sido encomendada y Él la hace con todo amor, pero dice, pero aunque la haga de mala gana, bueno, la cumplí, pero si la hago de amor, será honrado el Señor. Mire conmigo Colosenses capítulo 1. Pablo no cambia el discurso. Pablo le está enseñando a la iglesia de que toda la gloria debe ser dada al Señor, que a ningún hombre endiosemos. Miren, me causó escozor ver la gente, vi dos, para que no digan que estoy hablando de lo que no vi. Vi dos discursos que hizo Francisco. Buenos discursos. Fueron buenos, no lo puedo negar, fueron buenos discursos. Instaban a la gente a ser mejor gente. Chévere, está bien. Pero él lo dijo, iré a hacer una visita apostólica. ¿Sabe qué es una visita apostólica? El tipo de visitas que hacía Pablo, el tipo de visitas que hacía Pedro, el tipo de visitas que hacía Juan, en donde manifestaban la gloria de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Y instaban a la iglesia a volver ¿a quién? A Cristo. Pero en todos los discursos que escuché, no vi que impulsara a la iglesia a arrodillarse delante del Señor Jesús. No por eso desestimo el discurso, fue bueno. Pero ese discurso también lo puede dar Mahatma Gandhi. Pero eso no fue lo que me causó escozor. Lo que me causó escozor fue que aún la iglesia decía, ¡wow! ¡Qué palabras! Y nunca haberlos escuchado decir lo mismo del Señor Jesús. Nunca. Porque lo que el Señor Jesús habla ya nos parece paisaje.
Porque el Señor Jesucristo dijo, yo vengo a hablarles en el nombre del Padre, pero si otro viene en otro nombre, a ese escuchan. Mi amado, nosotros tendemos a formar dioses aquí. El Salmo 115, si usted lo sigue leyendo, está hablando de los que se han hecho dioses. Dioses que no ven, pero tienen ojos. Dioses que no hablan, pero tienen boca. Dioses que tienen manos, pero no pueden palpar. Dioses que tienen pies, pero no pueden caminar. ¿Y qué está diciendo el salmista en el 115? Señor, no a nosotros, sino a ti sea la gloria, porque tú formaste los cielos y la tierra, y todo lo que vemos, tú lo hiciste, aún a nosotros mismos. ¿Ante quién nos hemos de arrodillar? Iglesia, debemos limpiarnos, porque tal vez estemos recibiendo la gracia, pero estemos pasando de la gracia a la desgracia, por no cuidar esta salvación tan grande. Por no amarla, por no apreciarla, por no tener temor de este precioso tesoro que nos han dado. Nosotros apreciamos las cosas que nos dan los hombres. ¿Cómo no apreciar y no cuidar las cosas que nos da el Señor? El año pasado, casi una pareja y nos fuimos, bueno, casi no, perdón, celebramos la unión de un hombre y una mujer y después nos fuimos a cenar, nos regalaron 2 manillas y esas manillas las guardo hasta el día de hoy. Un día llegué acá y uno de los músicos me regaló una manilla y allá la tengo en el cajón porque la tengo que lacar porque ya la maltraté y allí la puse porque la aprecio. Tengo un estante en mi cuarto y en el vestier, y ahí en el vestier tengo un perrito que es de una marca de carros y lo tengo allí atesorándolo porque es memoria de mi abuelo y de mi padre. Si nosotros atesoramos las cosas de este mundo, ¿cómo no vamos a atesorar las cosas de Dios? ¿Saben qué son todas esas cosas tan valiosas? Basura. Eso se quedará acá. Dele lugar a Dios en su corazón. Primero que todo, ¿recuerda los que juzgaban? A esos que juzgan es a los que solemos colocar por dioses. Al primero que solemos colocar por Dios es al que primero me juzga. ¿A quién? A mí. Al segundo, al mundo, porque le tengo temor al mundo, de que me diga qué debo hacer y qué no debo hacer. Qué pena predicar el evangelio porque el mundo me va a tachar. Qué pena decir que yo no estoy de acuerdo con las tinieblas porque entonces se darán cuenta que soy luz. Debemos administrar la gracia siendo fieles hasta el día que Él regrese. ¿Cómo alumbrará el evangelio afuera si en nosotros lo encubrimos? Él no nos mandó a estar encubiertos, nos mandó a gritar desde la azotea del evangelio. La persona que vino y por primera vez, ¿cómo ha de escuchar el evangelio si no hay quien le predique? ¿Cómo se arrodillará y reconocerá quién es el Señor si no hay quien le predique, no hay quien le diga que Jesús pagó por sus pecados? ¿Cómo entenderá la gente que Dios es Dios si la misma iglesia no le da lugar a Dios como Dios? Pablo está advirtiendo en Corintios, un día regresará el Señor y sacará a la luz lo que está en su corazón. Usted puede engañar al que está al lado suyo, usted puede engañar al que duerme con usted, usted puede engañar a sus hijos, puede aparentar con sus hijos que es piadoso, puede aparentarle a la iglesia que usted es piadoso, puede convencer a la gente con un buen discurso y excusarse en sus errores, pero cuando estemos delante del Señor, toda lengua callará, porque no habrá quien se excuse. Hemos de temer a Dios. No podemos descuidar esta salvación tan grande. No solamente hay que ser buenos administradores, hay que ser fieles siervos del Señor. Lucas capítulo 12 dice, ¿cuál es el siervo fiel? ¿Cuál es el mayordomo fiel? Ahorita lo vamos a leer. Pero quiero que leamos en Corintios, por favor, lo que él está diciendo. Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Escuche lo que está haciendo la iglesia de Colosas. Tiene amor por los santos. ¿A causa de qué? De la promesa que está guardada en los cielos. ¿Están cuidando la salvación? Sí. ¿Y están cuidando a quiénes? A los que predican la salvación, a los que administran los misterios que están ocultos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que usted y yo fuéramos creados, desde antes que fuera creada toda la humanidad, Dios ya había preparado su misericordia.
Y esta iglesia está amando a los que están administrando bien la gracia del Señor. Versículo número 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta aquí, perfecto. Está exaltando a Epafras, está exaltando a los de Colosas porque son una iglesia buena. Y dice que él está orando por ellos. Y termina diciendo que Jesús pagó por nuestros pecados. Hasta ahí no hay diferencia en lo que normalmente se predica. Pero viene el punto en el cual estamos careciendo de predicar en la iglesia. ¿Cuál? Bueno, y antes de eso, Pablo les dice, ustedes deben comportarse conforme a la voluntad del Señor. Escuche, usted y yo como iglesia debemos comportarnos conforme a la voluntad del Señor, no a nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad es mañosa. Sí, usted y yo somos mañosos. Mañas que aprendemos. Se le estrelló el carro. Debe ser la voluntad de Dios. Se le quemó el arroz. Debe ser la voluntad de Dios. Algo tenemos que aprender de ahí. Que si le ponemos mucha candela a la iglesia se quema. Y todo es voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de las cosas feas, no, todo no es voluntad de Dios. Hay cosas que Dios permite, pero no son la voluntad de Dios. ¿Es voluntad de Dios que el hombre y la mujer se separen? No. No es la voluntad de Él. Pero en nuestro corazón está el hacerlo. Jesús mismo lo dijo. Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió tener ¿qué? Carta de divorcio. Pero no fue por la mansedumbre de su corazón, fue por la dureza de su corazón. Y perdón por los que están aquí en esa situación, pero pues usted siga adelante en la vida, no es que ahora salga como, ay, sí, me acusaron, terminó acusándome, no. Entienda el ejemplo que estoy colocando, somos duros. Porque también es duro ¿quién? La misma iglesia. Ahora como sabemos que Jesús perdona todos los pecados, ya pecamos deportivamente, ya mentimos deportivamente. No, malvado. No hemos de pecar deportivamente, no es un deporte pecar. Dios aborrece el pecado y la iglesia también debería aborrecerlo, aunque sabemos que Él nos redime del pecado. ¿Es claro? Él nos ha limpiado de todo pecado y sabemos que la vamos a embarrar, pero no lo vamos a disfrutar, porque no es la naturaleza del Espíritu. La naturaleza del Espíritu es amar el deseo del Espíritu. La naturaleza de la carne es amar los deseos de la carne. Y dice Pablo, si ustedes son espirituales, vivan como espirituales, pensando en lo espiritual, obrando en lo espiritual. Y Pablo más adelante que dice, ¡ay, pero yo también peco! ¿Quién me ha de librar de este cuerpo pecaminoso? Y levanta la mano gritando, tengo a un Cristo que me redime de todo pecado. Pero no quiere decir que Pablo vivía entonces a despensas del pecado, no. Él vivía a despensas de la palabra del Señor. Y él era un buen administrador de la palabra, guardándose fiel hasta el final. Cada uno de nosotros hemos de ser una iglesia fiel delante de Dios, santificando el nombre del Señor.
Y entonces dice en el versículo 5, después de que dice que Él se hizo esclavo por causa de nuestro pecado, para librarnos de toda culpa, dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire, esto es el mayor amor que Dios ha mostrado entre nosotros. ¿Recuerda que el Señor nos enseña a amar a los enemigos? Fácil, ¿cierto? Es fácil amar a los enemigos. Ese mandato, eso cualquiera lo hace, ¿cierto? Y por allá dice el Señor Jesús, porque si ustedes aman a su mamá, pues eso lo hace todo el mundo. Amen a sus enemigos y sabrán que ustedes son mis discípulos. Duro, ¿no? Duro. Pero ¿sabe cuál es el mayor ejemplo? Que usted y yo, que éramos enemigos del Señor, Él nos amó primero. Él nos amó primero. Le pregunto, ¿usted ha sentido el amor de Dios? Todo aquel que ha nacido de nuevo ha sentido el amor de Dios. ¿Cómo hemos de ahora negarle ese amor a los demás? Dice el versículo número 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dado para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí Pablo está explicando qué es ser administrador de Dios. ¿Qué está diciendo? Lea conmigo, por favor. Dice que para que entregue la palabra, ¿qué? Cumplidamente. Y dice el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo no se quiere engrandecer. Pablo no quiere mostrar que Él es más que nadie. Pablo simplemente quiere mostrar que a través de Él se debe mostrar a Cristo. Iglesia, en nosotros no debe haber vanagloria de nada. De nada. ¿De qué nos hemos de vanagloriar si todo nos lo ha dado Dios? Si usted tiene el privilegio de comer un pan, es por la misericordia de Dios. Pero si usted tiene el privilegio de llevar el Evangelio, también es por la misericordia de Dios. Nada de lo que tenemos es nuestro, nada. Hasta la silla en la que usted está sentado es por misericordia de Dios. Dios la proveyó, ¿no? Podría quitarnos todo el Señor y dejarnos tal cual como el día que nacimos, desnudos, sin nada, llorando, anhelando la vida. Y Él nos dio la vida. No tenemos nada, hermano. No tenemos nada. En un abrir y cerrar de ojos usted puede perder su vida. Y cuando esté delante del Señor, las cosas vanas en las cuales usted invirtió sus minutos, sus segundos, sus horas, no servirán de nada. Lo valioso allí será en que invirtió sus segundos, sus minutos, sus horas, sus días, sus años, en cuidar
el espíritu que Dios le dio a usted y que me dio a mí. Hemos de administrar la palabra de una manera santa. Hemos de llevar la palabra de una manera que honre a Dios. No llevándola como si fuera la noticia, el extra del día, sino que hemos de llevarla de una manera santa. Usted es una herramienta para que los que están afuera se salven y es una herramienta para ayudar a cuidar la iglesia. Y eso se debe hacer en el nombre del Señor Jesús. Hoy el Señor nos ha dado una palabra de advertencia. Usted es mi siervo y cuando yo regrese quiero hallarlo fiel. Así que seamos los que Dios halle fieles. En eso consiste no perder la fe. En eso consiste cuando Él dijo, y cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Aquellos que ya no viven a sus despensas, sino que viven a las despensas de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Esa es la iglesia.